de la palabra del Señor para disfrutarlo, para enriquecernos en ella y esperar de la mano del Señor el desarrollo de los tiempos, esperar de la mano del Señor guiarnos a cada uno en los tiempos que nos resta vivir de este camino. Tenemos el privilegio de abrir las Escrituras como hijos de Dios y gozarnos en ella. En el nombre de Jesús abrimos la porción de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, el capítulo 12. Verso 22 en adelante, donde volvemos a repasar algunos puntos quizás muy conocidos, pero seguimos como repitiendo los mensajes, poniendo sobre nuestros corazones nuevamente y esperando el desarrollo de la mano del Señor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Vamos hacia esta dirección. Vamos hacia este futuro. Deberíamos abrir Apocalipsis capítulo 4 y darnos el tiempo de compartir, desarrollar y entender hasta el final prácticamente de este libro. Y vamos a encontrar, conforme a la palabra de Dios, los detalles en este paso. Os habéis acercado al monte de Sión. ¿Y qué hay en medio de ella? ¿Qué hay hacia esta dirección? A la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Vamos hacia esta dirección. Nuestro único propósito y nuestro camino nos lleva hacia este fin. No hay otro motivo que sea más importante que esta dirección para cada vida de creyentes o para cada vida de redimidos. Aquí indica de que estamos en la puerta, como dice también la palabra. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Podemos contemplar por fe, podemos disfrutar por fe de estos hermosos privilegios a pasitos más. Jerusalén la celestial, ¿qué hay ahí? A la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis 4 y 5 no vamos a leer porque vamos a quedar mucho tiempo en lo que no es el enfoque de hoy quizás. Pero ahí tenemos los fieles ya junto al trono, alrededor del trono, y ya la compañía de muchos millares de ángeles. Eso indica ahí especialmente los dos capítulos, 4 y 5 de Apocalipsis. Y el verso 23 agrega y dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Apocalipsis 4, verso 4 en adelante. Jesús establece su trono y empieza también a acomodar junto al trono y alrededor del trono según había prometido. Y dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La palabra de Dios dice inscritos en el libro de la vida del Cordero, de Cristo Jesús. Y agrega ahí que más tenemos en los cielos: a Dios, el juez de todos, ahí presente. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Vamos a entender mejor esto en aquellos días, ¿verdad? Hoy conocemos en parte. Hoy conocemos oscuramente. Mañana vamos a entender lo que significa: nos hemos acercado a Dios, el juez de todos. Y lo que significa: a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Apocalipsis 4 y el verso 6 hay una indicación muy importante sobre este punto. Tiene 4 apariencias ahí. Cada hijo de Dios, ya en los cielos. El verso 24 dice aquí, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, vamos a encontrar ahí. Él mismo está preparándonos lugar, dice la palabra. Jesús, el mediador del nuevo pacto, es el mayordomo en los supermercados espiritual en los cielos. Él es el proveedor, el sustentador, el recompensador. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Quizás tema bastante profunda para nosotros, pero vamos a entender con mucho más claridad en el futuro. Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Según Hebreos, nos hemos acercado a este tiempo. Según Apocalipsis 21, ya está viniendo desde arriba. Ya está todo completo. Apocalipsis 21, verso 9. Y un poco más. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, dice Juan, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahí introduce esta expresión, la esposa del Cordero. Yo te mostraré. ¿Qué tenemos según Hebreos 12? Hay bastantes detalles ahí proveídos en la porción que compartimos. Ahora dice, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Estamos cerca en algún momento dado, después ya vamos a estar ahí adentro. De un momento a otro ya parte como los habitantes de este hermoso y glorioso tiempo, que apenas va a ser el comienzo en aquellos días. Me gusta una alabanza que dice, la eternidad va a ser apenas el comienzo de aquellos días. La eternidad apenas el comienzo. Qué expresión más maravillosa. Y dice el verso 10, aquí ya está todo preparado. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Me mostró. En Hebreos 12 estaba todavía un poco hacia adelante, pero ya cerca. Estábamos formando fila ahí, preparándonos para entrar en este glorioso tiempo. Estamos alistándonos todavía ahí, yendo hacia este tiempo. Aquí ya bien completo, verso 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. La ciudad santa de Jerusalén. Os habéis acercado al monte de Sión, como decía ahí, la nueva Jerusalén. Aquí, ya disfrutando de este destello, de esta gloria, de esta experiencia que va a ser única. No habrá cómo expresar del gozo, la riqueza y la recompensa en medio de esta experiencia. El verso 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía esto y aquello, tenía esto y aquello, sí. Hoy conocemos en parte. Apenas hoy podemos
mirar y observar hasta donde da nuestra experiencia en el Señor, quizás nuestro crecimiento en el Señor. Pero conforme a la palabra de Dios, podemos seguir en la pisada del Maestro. Pablo el apóstol decía, siendo imitadores de nosotros y del Señor. Una iglesia, imitadores de ellos, imitadores del Señor mismo. Siendo ejemplo, dice, para todo ese entorno de aquellos lugares. El Señor nos prepare. Si hoy estamos como no calificados todavía, mañana ya tenga un calificativo distinto. Si hoy estamos todavía como aprobados, los desaprobados, mañana estemos como los distinguidos para aquellos lugares. Hoy es el tiempo, los momentos gloriosos para acercarnos más todavía a aquel hermoso acontecimiento único, conforme al plan y propósito de Dios. Mateo 26, 29, conocemos esta referencia, cuando fue instituida la cena del Señor, se abrió, podemos decir, con un poco de luz, lo que podemos seguir mirando hacia estos tiempos. Evangelio de Mateo capítulo 26 y el verso 29. Con esto cerraba la enseñanza o la institución de la cena del Señor. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Dice, hasta que llegue aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como mostrándonos en un horizonte lejano, un acontecimiento preparándose allá. Preparándonos para aquel maravilloso lugar y maravilloso tiempo. Hoy somos los indicados, según la palabra de Dios, los aprobados para aquel tiempo, si seguimos la porción de Colosenses. Ahí dice que nos hizo competente, también Corintios, capítulo 3, nos hizo ministros competentes, pero en Colosenses podemos buscar una referencia para acomodarnos según la palabra de Dios sobre estas bases, conforme al plan y propósito. En el verso 12, Colosenses 1:12, por fe podemos tomar estos pasos, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos conforme a la promesa de Dios. El corazón de Dios está con este pensamiento. Luego vamos a mirar quizás un poco más acerca de la realidad de lo que mostraría quienes califican hoy, quienes descalifican hoy. La palabra de Dios también da esa referencia. Quienes están aprovechando de estas promesas, quienes desaprovecharon de esta promesa, quienes están en carrera hacia este propósito, quienes quedaron ya como no calificados. Dentro de la provisión de Dios nos hizo aptos. Quiere decir que de ahí bajamos o seguimos hacia adelante. De ahí descendemos o tomamos la decisión correcta conforme a la palabra de Dios. Jesús reveló bastante verdades sobre estos cuando envía calificativos a 7 iglesias con mensajes bien definidos, bien aclarados. En el corazón de nuestro amado todos estamos
calificados si es que damos paso de fe en Él, conforme al propósito. Mateo capítulo 22 va a ayudarnos un poco aquí entre calificados y no calificados. Si bien todavía no podemos tomar como doctrina ahí, pero ya hay bastante buenas indicaciones. Evangelio de Mateo capítulo 22, para que no, podemos decir, no se nos oscurezca el futuro. Conforme a la palabra está bien delineada, bien desarrollada. En el deseo de Dios todos aptos, pero tenemos y conocemos las decisiones de ciertos hijos, uno para afuera y otro, de hecho, en plena carrera. Mateo 22, 2 en adelante dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Qué bien expresado. El reino de los cielos, lo que estamos queriendo entender cada vez mejor. Lo que la palabra de Dios dice, hay un acontecimiento futuro. Esto queda en suspenso, pero vamos a tener una cena, dice, y ahí vamos a compartir a plenitud todo lo preparado. Y aquí dice: el reino de los cielos es semejante a un rey muy rico que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Tal que decide dar paso de fe hacia adelante, hacia un futuro que si bien no vemos, no conocemos, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice Jesús. Y dan paso de fe hacia adelante. Es bien definido cuando dice la palabra de Dios que Él busca adoradores en espíritu y según la verdad. Quizás nuestras oraciones deben tener ese ingrediente: Señor, ayúdame aquí, para ponernos a cada uno como los que hoy adoran en espíritu y según la verdad. Eso está bastante repetido en la palabra de Dios y especialmente en todas las epístolas, de ser guiados por el Espíritu Santo, lleno de la verdad de Dios. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Conoce a algunos hijos de Dios que no le interesa lo espiritual. Conocemos, ¿verdad? A más de uno, hermanos, hermanas, que supimos, conocimos con muy buen testimonio en el pasado, muy deseoso del Señor por mucho tiempo, de repente cambió de rumbo. Y queremos animarles, queremos invitarles, y nos deja con cierta esperanza, pero con más duda que fe. No están conformes a tomar el camino correctamente. Rechazaron o están hasta el momento como rechazando el propósito. Dice el verso 4: volvió a enviar otros siervos. Dice: desde temprano y sin cesar Dios envió mensaje, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. El tema central es una boda. Las bodas del Cordero. Así indica la palabra de Dios. Dice más ellos, verso 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Pasó una semana, no se congregó. Pasó 2 semanas, no se congregó. Pasó más tiempo y ya es mejor lugar de labranza
y negocios que la casa del Señor. Quizás nuestro peor enemigo en estos tiempos es el desgano para congregarnos, el comienzo para nuestra caída y desenfoque del propósito. Nuestro enemigo feroz, ¿para qué vamos a ir hoy al culto? Y vamos en el siguiente culto. Total, si perdemos uno, habrá muchos otros detrás, muchos otros mensajes. Quizá muy a pesar nuestro, volvemos a tocar temas como este. Está muy bien, podemos ir presentando estos puntos. La iglesia está muy bien preparada para estas indicaciones bíblicas, pero volvemos a tocar. Por la misericordia y la gracia de Dios, nos volvemos a enfocar hacia el propósito que nos es, podemos decir, el de mayor interés para nuestra vida en este camino. Pero no volvemos a tocar de la misma manera el siguiente culto. No volvemos a enfocar del mismo modo el siguiente culto. Así que perder un culto es perder mucho, ¿verdad? Es bastante. Porque si ahora tocamos, estamos como repitiendo temas, va a ser más difícil volver a tocar si el Señor no nos quebranta, ¿verdad? Y no nos pone sobre el punto. Pero el Señor ha sido fiel en todavía permitirnos estas enseñanzas, estas instrucciones, porque desea de corazón tenernos en aquella fiesta. Desea que disfrutemos verdaderamente aquellos momentos gloriosos, verdadera fiesta espiritual, eterna y gloriosa. Quizás la única fiesta que queda en el futuro, si vamos a comparar con alguna otra fiesta. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Qué les parece? Hemos sido invitados para un evento único y le decimos no. Veremos más adelante, pero ahora mismo no. Qué dura respuesta, ¿verdad? Qué duro mensaje. A aquel quien preparó todo. Versos 6 y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron, aún al Hijo de Dios. Ahí está la respuesta al verso 7. Esto parece que es apenas una parábola, que parece que ser que muchos le dan el tinte de una fábula. Es una sabiduría de Dios, es una enseñanza. Al oírlo, el rey se enojó. ¿Y qué no, verdad? Se enojó. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, hasta principalmente el 70 después de Cristo. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto debería ser un ejemplo, ya un testimonio para lo que sigue. Porque la invitación va a continuar. Yo acepte o rechace, la invitación sigue. Y va a llegar en su plenitud el desarrollo de una cena llamada fiesta de boda a un hijo del rey. Verso 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Allá tenemos todo el mensaje de Apocalipsis 2 y 3. Ahí hay 7 cartas a los convidados actuales, a quienes hoy podemos decir están siendo extendida una invitación única.
Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Más adelante el mensaje era: en ciudades samaritanos no entréis. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero más adelante, ya sacando de entre los gentiles, dice pueblo para su nombre, llamando pueblo para su nombre. Ahí se aplica esta verdad: id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Ahí ya tuvimos también la invitación nosotros. Ahí ya pudimos también entrar nosotros. Y el verso 10: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Ahí estamos bien, podemos decir, definido: malos y buenos juntamente. Y las bodas fueron llenas de convidados. Gracias a Dios. La boda sale esta vez, con toda seguridad, con toda confianza. Las bodas esta vez salen. Juntaron a todos y las bodas fueron llenas de convidados. Solo que tenemos algunas declaraciones fuertes ahí hacia Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3. Muy difícil. Cuando Jesús empieza a revisar y dice: yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo sé, conozco bien. Ese es el mensaje. Y vamos un poco hacia esa dirección, porque la palabra de Dios dice claramente: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos los que son llamados. Apocalipsis 19:9 está esa referencia. Somos los llamados a aquel acontecimiento único. Y vamos a pasar hacia esta dirección un breve tiempo para volver a hacernos recordar la calificación o la descalificación para este proceso. Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2. El verso 4 sería el punto general, mirando un poco de una manera genérica a la iglesia. ¿Qué les descalifica a la iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Antes teníamos un ánimo distinto. Teníamos decisiones distintas, determinaciones firmes. ¿Qué pasó después? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Quizás lo más profundo aquí para la iglesia, y hasta difícil para muchos. Los calificativos del verso 2 y verso 3 son suficientes para decir: esta es una iglesia bien parada. Pero sin embargo en el verso 5 le dice: arrepiéntete. Yo puedo ver y notar como una iglesia bien parada, sufrido, paciente, trabajando arduamente, pero el motivo de su mover no es verdaderamente el amor de Dios. Y en el verso 5 le dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Lo peor sería aquí no darnos cuenta de que realmente necesitamos arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos. ¿Y cómo es la vida
de estos que están aquí, de lo cual el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Aquí parece que necesitamos un poco más de detalles, y hay suficiente detalle. El capítulo 2, el verso 12, habla de la iglesia comprometida en el mundo. Y del verso 18 en adelante, la iglesia comprometida en idolatría. No tendríamos tiempo para mirar detalladamente, quizás sea necesario entrar un poco más en detalle en nuestros puntos. Hoy no tendríamos tiempo. Pero ¿qué significa has dejado tu primer amor? Un poco más amplio. Según el verso 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Cuando se presenta con una espada desenvainada, es porque hay un juicio cercano. Va a haber cortadura en cualquier momento. Va a haber juicio quizás no esperado, no deseado. Y si estamos en los versos 2 y 3 y 4, quizás no nos demos cuenta de la necesidad que hay en mi interior, en mi congregación, en mi iglesia. Y dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre. No niega su fe. Yo soy hijo de Dios, pero muy comprometido, uno a su labranza y otro a sus negocios. Ese a veces es uno de los, podemos decir, indicadores fuertes. Ni siquiera le vemos como borrachos en el mundo. Le vemos en posiciones muy altas y muy convincentes de que es el mejor camino, la mejor decisión. Pero qué importante saber qué dice el Señor. Qué bueno saber con claridad qué declara el Señor. Y qué significa donde mora Satanás. Dice el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Aquí podemos buscar también una hermosa enseñanza donde habla de la doctrina de Balaam, del camino de Balaam, del error de Balaam. Hay mucho por aprender aquí, mucho por buscar y conocer. Porque sin darnos cuenta puede ser que estemos hacia esa dirección en cuanto a enseñanzas o doctrina, como dice aquí, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Un pueblo bendito, un pueblo que no podía ser condenado. Si Dios no condena a nadie, podía condenar, pero había alguna estrategia que podía darle, recomendarle para su caída igualmente. Y cuánta enseñanza hoy para nosotros. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Cuáles? Por ejemplo, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación espiritual también es un campo bien amplio, muy importante. Juan dice, guardaos de los ídolos. Damos lugar del Señor a otra cosa. Quitamos del Señor su lugar de privilegio de nosotros y damos a otra cosa. Eso es fornicación. Es idolatría. Es tomar la enseñanza de Balaam. Dice el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
doctrina de los Nicolaitas, el verso 6. Tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí estaba su obra ya casi entrando, o la doctrina casi entrando en Éfeso. En Pérgamo ya es enseñanza. ¿Y qué es nicolaísmo? Una de la enseñanza, la dirección dice, eso es sencillamente vivir en libertinaje pleno. Iglesias en pleno libertinaje. Libre. Todo es bueno, todo es santo. Todo es permitido. Todo conviene. Esa es una de las enseñanzas. Otro enfoque es conquistar, gobernar. Dios es soberano, Él es el que tiene que ser el que conquista, el que gobierna. Pero humanamente no. Según ellos, nosotros debemos ser conquistadores y los gobernadores. Es el otro espíritu y la otra dirección también, de hacia el nicolaísmo. Entonces, entre los hermanos está el que perdió completamente su comunión. Vida en libertinaje. Creyente, pero en su libertad del mundo. Vive donde está el trono de Satanás. La última línea del verso 13 dice, ¿dónde mora Satanás? Donde él tiene su asiento, su directiva, sus instrucciones. Y en vez de que la palabra de Dios prevalezca, hay una ideología nicolaitas que prevalece. El verso 16, por tanto, arrepiéntete. Los no calificados entonces, porque necesita arrepentirse, debe arrepentirse. Y dice muy fuerte el verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Muy diferente a esta actitud, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo, para darte, para recompensarte. Muy diferente cuando dice, vendré y pelearé. Y esto va a ser pronto, dice. Cuanto más para nuestros días y para nuestros tiempos. El verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sigue una declaración de recompensa bastante livianas, pequeñas, si es que llega a vencer. Y podemos ir terminando con el capítulo 2 todavía, el verso 18. Brevemente mirando esta otra enseñanza. Otra forma de la iglesia hoy, terrenalmente. Esperando lo espiritual. Y quizás predicando que hay una mesa especial única en los cielos. Que hay un rey que hizo fiesta y con todos los preparativos esperando a los convidados. Pero en esta circunstancia escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Todo habla de juicio. Todo habla de venir a pulir, a limpiar, a sanear. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, casi Éfeso. Pero tengo una poca cosa contra ti, y es grave, que toleras que esa mujer Jezabel, ella es la cabeza idólatra visible bíblicamente, que permite, que toleras
dice que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Esta es la misma expresión también la gran Babilonia, que aparece hacia el final de Apocalipsis y recibe duro castigo. Pero hoy todavía tiene su influencia en tantos lugares, de tanta forma. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia comprometida en idolatría. La anterior más claramente, la iglesia comprometida con el mundo. Cualquiera de los dos es grave, muy fuerte. El verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por eso llega a ser una iglesia suficiente en sí, pero desde arriba eres un desventurado, miserable, pobre, porque no quiere arrepentirse. Y dice el verso 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Por eso 1 Corintios también dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, jugando con cosas espirituales como si fuera del mundo, para el mundo. Dice, en gran tribulación le arrojo a los que adultera con ella. No hay paz para ellos. Hijo de Dios, pero sin paz. Preciosa hija de Dios, pero sin paz en su vida. Dice el verso 23, y a sus hijos heriré de muerte. Y toda la iglesia sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Verso 24 en adelante, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, sino a sus hijos heriré de muerte. Fuerte, bien entendible, quizá no una muerte física, pero sí una muerte espiritual que seguramente es mucho más difícil todavía, mucho más duro todavía. El Señor nos dé sabiduría y entendimiento en todo, y pueda guiar cada vida conforme a su propósito. La palabra de Dios hoy nos deja en la puerta de entrada del reino milenial de Cristo. La palabra de hoy nos pone, dice, cerca del monte Sinaí, la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, en una boda bien preparada, bien dispuesta. Ya en la puerta de entrada, pasos más, y ya vamos a entender mucho mejor todas estas declaraciones bíblicas. Son verdades eternas en Cristo. El Señor nos bendice, hermano, muy ricamente, cada uno. Amén.